Ese trabajo se denomina la preferencia de carrera universitaria por parte de mujeres estudiantes a nivel superior, medio superior. Está conformado por el doctor Juan Manuel Herrera Caballero, su servidora doctora Jessica Herrera Martel y la doctora Norma Georgina Martel Martínez, de la Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Mexiquense del Bicentenario. Bien, vamos a iniciar. Bien, la presente investigación como tal tuvo como objetivo empezar a analizar las fuentes que integran el modelo de autoeficacia y que explican de alguna manera, de forma estadística, la elección que tienen las personas y en esta cuestión particular, las mujeres sobre la carrera que van a desarrollar a partir de la edad media superior, tomando para ello la cuestión de la teoría del aprendizaje social de Albert y algunas cuestiones explicativas sobre la descripción y el tipo de modelo. Este modelo fue no experimental y fue transversal. Plantea algunas creencias este autor que constituyen un factor determinante en la conducta humana, ya que empieza a decir que esto influye en la toma de decisiones, la elección de las metas y que de alguna manera va a tener algunos aportes con otros autores que vamos a ir mencionando sobre la teoría social cognitiva en el desarrollo de la carrera. Bien, en cuanto a la muestra probabilística, la investigación fue de tipo descriptivo, con un diseño no experimental y transversal. La muestra estuvo conformada por 90 alumnas de educación media superior con edades comprendidas entre los 16 y 21 años de edad, con la parte del promedio de 17,48 y la selección de los participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico e intencional. A partir de ello, vamos a ver que esta recolección se diseña a nivel escala, orientando, tratar de identificar cómo se hace este proceso de la autoeficiencia relacionada con la elección de las carreras tradicionalmente consideradas como una carrera femenina o este tipo de validaciones con lo que sí se debe estudiar y en algunos momentos que obviamente se puede refutar con otras teorías, pero bueno, es básicamente lo que se pretende mostrar para la parte de las mujeres. Pero bueno, así ha cambiado a lo largo del tiempo. En cuanto a esto, se indica que hay un nivel satisfactorio de confianza del 95% y vamos a empezar a ver esta medición, que es justamente lo que les mencionaba hace unos momentos. Se empieza a medir la autoeficacia al momento de que las mujeres empiezan a elegir cómo va a empezar a tener el desarrollo consecutivamente en la licenciatura. Entonces, se llega a explicar cómo hacen este proceso en la elección de su carrera, cómo se empieza a manejar a través, en este caso particular, con el programa estadístico SPSS y la cuestión particular de cómo estadísticamente puedes empezar a predeterminar hacia dónde están más enfocadas en cuestiones porcentuales las mujeres a partir de sus elecciones. Para ello también vamos a ver que está esta recolección de datos, se diseña esta escala orientada a la autoeficiencia relacionada con las carreras tradicionales, que de alguna manera van a tener algunos criterios para indicar el nivel satisfactorio de esta muestra. Asimismo, tenemos que los resultados, ay, empiezan a mostrar que la autoeficacia de las carreras femeninas fue significativamente alta sobre este análisis factorial en los componentes principales. Se confirma también la presencia y la ejecución en el sentido de la experiencia vicaria, el estado fisiológico y la percepción verbal que se tiene a través de los discursos consecutivamente que van recibiendo a lo largo de su formación y sobre todo dentro de sus grupos primarios y posteriormente grupos secundarios y terciarios, donde se refuerza este tipo discursivo y que de alguna manera tiene un efecto de persuasión sobre la consecución de los logros y la experiencia vicaria. Bien, de estos datos tenemos las carreras en la población mexicana que tienen un mayor índice de mujeres dentro de la carrera, como son la licenciatura en enfermería y obstetricia, la licenciatura en nutrición, odontología, terapia fisco, que tiene que ver más con una cuestión como terapias específicas en este sentido de cierto tipo de terapias mm, destinadas al desarrollo de algunas cuestiones motoras o esta particularidad. Posteriormente, la licenciatura en sociología, la licenciatura en psicología, la licenciatura en relaciones comerciales, relaciones industriales y turismo, literatura, idiomas y danza. Pero como bien podemos observar, hay una predisposición en esta consideración sobre
la parte de las ciencias sociales y la base administrativa. Si bien también está las ciencias de la salud, se concentra un poco más en este tipo de consideración social. Y de hecho lo podemos ver en muchas universidades donde en algunos, em, en CBS, CBI, que son centros más especializados sobre química, física, matemáticas, pues la disminución de la matrícula de las mujeres pues es bastante notorio, inclusive sin hacer una investigación como tal, solamente entrando a alguno de los salones, pues se percibe de manera particular. Obviamente ha ido mejorando a lo largo del tiempo, pero sí hay una predisposición como tal actualmente. Y bien, como se presenta en la gráfica, tenemos que hay un 23,3% que van a elegir la cuestión del turismo, la cuestión de psicología y pedagogía y esta particularidad en cada una de ellas. Los resultados como tal van a empezar a mostrar los niveles significativamente a partir de cómo identifican algunos de los factores que explican este 4,707. Esta varianza que tiene que ver con la autoeficacia, tiene que ver con la percepción verbal, los logros y esta experiencia que de alguna manera van a estar. Pero también hay algo muy importante, la cuestión de la persuasión y aquellas situaciones que están relacionadas con cómo empiezas de manera particular a hacer una aspiración constante y la implicación que tienen los grupos primarios sobre lo que se desarrolla a lo largo de su vida. Bien, la autoeficacia se midió con una escala de 10 puntos. La alumna evaluaba su grado de capacidad de dicho dominio a partir de cómo se sentía en relación a lo que podía hacer y qué habilidades tenía y consideraba que tenía, porque en algunos casos, pues obviamente puede llegar a tener mayores habilidades, pero su percepción pues puede estar limitada sobre aquellos discursos o sobre aquellas implicaciones que hay dentro de sus grupos, de los grupos que ha desarrollado a lo largo del tiempo. Y empieza con, no me siento capaz de cubrir los requerimientos educativos. El 10, me siento muy capaz de cubrir los requerimientos educativos que existe en la carrera. Las frecuencias de alguna manera continua, sí hay una predisposición más a la parte del 1 que sobre el 10, pero bueno, las frecuencias permitieron de alguna manera saber esta autoeficacia y fue significativamente alta, con un 8,73. En este sentido, se acepta que la autoeficacia para las carreras femeninas es alta en las alumnas de educación media superior al momento de elegir su carrera. Y bien, eh, para ir cerrando, los resultados nos permitieron concluir que la autoeficacia desempeña un papel relevante en la elección de la carrera tradicionalmente considerada como femenina y que la influencia de sus fuentes varían significativamente. Como había mencionado, la percepción verbal tiene una implicación y por eso es importante empezar a fortalecer la confianza de los estudiantes al momento de tomar la decisión vocacional. Si bien sí hay orientación vocacional y sí se tiene esta implicación donde hacen algunos exámenes para saber específicamente con qué habilidades cuentas o hacia dónde puedes estar más orientada al desarrollo en la licenciatura. Bueno, pues también hay otras cuestiones donde empiezan las limitaciones. Pero bueno, las decisiones vocacionales seguidas de los logros van a estar con la experiencia vicaria, el estado fisiológico y emocional. Por lo tanto, se destaca que la creencia de la eficacia personal constituye un elemento central en el desarrollo de los intereses académicos y profesionales. En consecuencia, a todo lo anterior mencionado, se recomienda promover estrategias de orientación vocacional, fortalecer la autoeficacia de las estudiantes mediante el apoyo social, el reconocimiento de los logros y la exposición a modelos referentes positivos, fortaleciendo las decisiones y teniendo una decisión informada respecto a su futuro profesional. De alguna manera van a tener cierto tipo de persuasión y como bien sabemos, se ejerce cierto tipo de violencia tanto a hombres como a mujeres de manera particular en la educación media superior y también en la universidad y de alguna manera puede llegar a tener un impacto en cómo ellos se conciben a sí mismos y cómo pueden llegar a limitarse en la toma de decisiones por creer que no tienen las capacidades suficientes para estar en una licenciatura que les gusta o en una ingeniería inclusive, que eso tiene que ver con todo lo que han estado viviendo a través de la cuestión discursiva y lo que vemos con la violencia simbólica, que justamente se retoma un poco con lo que mencionaban anteriormente en la ponencia anterior, que de alguna manera está de manera implícita en todo lo que se dice y las limitaciones que también están de forma estructural y este tipo de particularidades sobre el futuro. Pero bueno, básicamente eh, eso sería todo por mi parte y quedo a la espera de sus preguntas.